Hola y sean bienvenidos compañeros y maestra a este proyecto, en el cual Aldana Llanes, Paola Romina, González Cetina Sellana Meli, Pereira Pontes, Isadora Cristina, Wicapsul Carlos Mario y Wicapsul Jesús Antonio, les estaremos hablando de el Porfiriato. El Porfiriato fue un proceso histórico ocurrido en México que inició a partir de 1876 con la llegada de varios conflictos y movimientos armados que permitieron la llegada de Porfirio Díaz a la presidencia, personaje que sería reconocido tanto por sus aportes al país que permitieron la estabilidad después del periodo de guerra que había estado viviendo el país desde hacía ya tiempo, como por las injusticias ocurridas durante su régimen. Durante este periodo, sí es importante mencionar a los personajes que giran alrededor de este hecho. Porfirio Díaz, la figura relevante ya mencionada antes, Justino Fernández, Ramón Corral, Enrique Krill, entre otros que se irán presentando a lo largo de la historia de este conflicto. Durante el Porfiriato, la política mexicana estuvo caracterizada por una serie de elementos que consolidaron el poder de Porfirio Díaz y su círculo cercano: autoritarismo y centralización del poder. Porfirio Díaz estableció un gobierno fuertemente centralizado y autoritario. Concentró el poder en la presidencia y utilizó el ejército para reprimir cualquier oposición. Las instituciones políticas, como el Congreso, tenían un papel limitado y a menudo actuaban como meros espectadores. Reelección continua. Una de las características más notables del Porfiriato fue la reelección continua de Porfirio Díaz en la presidencia. A pesar de la Constitución de 1857 prohibía la reelección, Díaz manipuló el sistema político para permitir su permanencia en el poder, alterando así las leyes y llevando a cabo elecciones fraudulentas. Ley de la Reelección de 1904. Para legalizar su pertenencia en el poder, Díaz promulgó la Ley de Reelección en 1904, que permitía la reelección presidencial sin restricciones. Esto consolidó aún más su posición y contribuyó al carácter autoritario del régimen. Control de la oposición. Díaz reprimió cualquier forma de oposición política. La libertad de expresión y de prensa estaba limitada, y ellos que criticaban al gobierno enfrentaban represión y censura. Exclusión política. El acceso a la participación política estaba restringido principalmente a un grupo selectivo afín a Díaz. El sistema político estaba diseñado para mantener este grupo en el poder y excluir a la oposición. Desarrollo económico y dependencia extranjera. Díaz buscó estabilidad y desarrollo económico a través de la atracción de inversión extranjera. Sin embargo, esto a menudo llevó a la concesión de privilegios a empresas extranjeras a expensas de los intereses nacionales. Ignorancia de los derechos indígenas. La política del Porfiriato también se caracterizó por la ignorancia y, en algunos casos, la violación de derechos de las comunidades indígenas. Sus tierras fueron a menudo expropiadas sin consideración por sus derechos tradicionales. La política durante el Porfiriato se caracterizó por el autoritarismo, la reelección continua, la exclusión política, la represión de la oposición y la búsqueda de estabilidad económica a través de la dependencia extranjera. Estos elementos contribuyeron al malestar social que eventualmente desencadenó la Revolución Mexicana en 1910. El Porfiriato se refiere al periodo en la historia de México en el que Porfirio Díaz fue presidente con interrupciones, desde 1876 hasta 1911. Durante esta época, México experimentó transformaciones significativas en varios aspectos, incluyendo la sociedad, la economía y la política. Aquí hay algunas características destacadas de la sociedad y las tendencias de la moda durante el Porfiriato. Sociedad.
Estratificación social. La sociedad estaba fuertemente estratificada, con una élite oligárquica que controlaba gran parte de la riqueza y el poder político. Existía una brecha socioeconómica significativa entre la clase alta y baja. Modernización y urbanización. Se observó un proceso de modernización y urbanización especialmente en ciudades como Ciudad de México. Se construyeron infraestructuras modernas como ferrocarriles y telegrafía. Influencia europea. La élite porfiriana buscaba imitar las tendencias y estilos de vida de europeos, especialmente los de la Belle Époque. Moda y tendencias. Influencia europea en la moda. La élite porfiriana adoptó la moda europea, buscando reflejar estilos de la Belle Époque en Francia. Se popularizaron los sombreros de copa alta y la vestimenta formal, especialmente entre la clase alta. Vestimenta de la clase trabajadora. La vestimenta de la clase trabajadora era más funcional y sencilla, con influencias indígenas y mestizas. Joyas y accesorios. La élite exigía o exhibía su estatus a través de joyas y accesorios elegantes. La bisutería y las perlas eran populares entre las mujeres de clase alta. Cambios en la indumentaria femenina. Las mujeres comenzaron a adoptar vestimenta menos restrictiva, abandonando gradualmente los corsets y crinolinas. Uso del rebozo. El rebozo seguía siendo una prenda tradicional mexicana utilizada por mujeres de todas las clases sociales. Arte y cultura. El Porfiriato también fue una época de florecimiento cultural, con la prominencia de la literatura, la música y las artes visuales. ¿Cómo era la educación durante el Porfiriato? Durante el Porfiriato en México de 1876 a 1911, la educación estaba bajo la influencia del presidente Porfirio Díaz. Se buscaba modernizar el sistema, pero estaba centrado en la élite urbana. Hubo avances en la infraestructura educativa, pero la mayoría de la población rural tenía un acceso limitado a la educación. Además, se fomentaba una educación patriótica y cívica, que destacaba la estabilidad del régimen. ¿Cuál era la calidad de la educación en el Porfiriato? La calidad de la educación durante el Porfiriato en México variaba considerablemente, aunque se implementaron esfuerzos para modernizar la educación y se construyeron nuevas escuelas. La calidad estaba influenciada por factores como la ubicación geográfica y la condición socioeconómica. Las instituciones educativas en áreas urbanas solían tener mejores recursos y profesores capacitados, mientras que en las zonas rurales la educación era limitada y a menudo de menor calidad. Además, la educación estaba orientada hacia una perspectiva patriótica y autoritaria, que reflejaba la estabilidad del régimen porfirista. ¿Cuál era la cantidad de la educación en el Porfiriato? Durante el Porfiriato en México hubo un aumento de instituciones educativas, especialmente en áreas urbanas. Se construyeron nuevas escuelas y se buscó expandir la cobertura educativa. Sin embargo, a pesar de esos esfuerzos, la educación aún estaba limitada en áreas rurales, donde la población tenía la mayoría de la población más restringido a la educación. La cantidad de educación variaba según la región y la disponibilidad de recursos. Y cívica, que destacaba la estabilidad del régimen. ¿Cuál era la cantidad de la educación? Algunos de los acontecimientos más importantes durante el Porfiriato en México, junto con sus fechas correspondientes, fueron que en 1876 Porfirio Díaz asumió la presidencia de México tras un golpe de Estado. En 1884 se promulgó la ley de desamortización que permitía la venta de tierras comunales y ejidales. En 1888 se fundó el Partido Nacional Mexicano, que más tarde se convertiría en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. En 1904 se inauguró el ferrocarril Chihuahua al Pacífico, que conecta el norte de México con la costa del Pacífico. Durante 1908 se funda la Universidad Nacional de México. Durante 1884 la Ley de Beneficencia Privada se promulgó para controlar la influencia de la Iglesia en instituciones benéficas. La Ley de Colonización en 1883 buscó atraer inversión extranjera y promover el desarrollo agrícola, pero también resultó en despojo de tierras a comunidades indígenas. En 1884 la creación del Banco Nacional de México contribuyó al desarrollo financiero del país.
pero también consolidó el poder económico. La fundación del Partido Liberal Mexicano durante 1900, a pesar de ser inicialmente afín a Díaz, este partido luego se volcó en su contra, convirtiéndose en un foco de oposición. La etapa del Porfiriato se caracterizó por una estabilidad económica aparente y la modernización de la infraestructura. Entre esta etapa podemos observar los siguientes beneficios, como lo fue la estabilidad económica, pues durante este periodo México experimentó cierta estabilidad al atraer inversiones extranjeras y fomentar el desarrollo industrial. La modernización infraestructural tampoco se queda atrás, pues se llevaron a cabo importantes proyectos de modernización como la expansión de la red ferroviaria y el desarrollo de la minería, la cual contribuyó al crecimiento económico. También se dio lugar al desarrollo tecnológico, pues hubo avances en tecnología y comunicación como la introducción de la electricidad y el telégrafo, los cuales mejoraron la conectividad del país. Y por último, pero no menos importante, el orden y la paz relativa. El régimen de Porfirio Díaz logró mantener un periodo prolongado de relativa paz, en comparación con las décadas anteriores marcadas por conflictos internos. Esta etapa también fue caracterizada por profundas desigualdades sociales, falta de participación democrática y un estallido revolucionario que cambió totalmente la historia mexicana. Entre las consecuencias del Porfiriato podemos observar la desigualdad social, pues, a pesar del crecimiento económico, la riqueza se centró en pocas manos, generando una gran brecha significativa entre la élite y la población marginada. La falta de participación democrática también tuvo lugar. Durante el Porfiriato se perpetuó un gobierno autoritario con elecciones manipuladas, limitando la participación política y excluyendo a amplios sectores de la sociedad. Las rebeliones y los conflictos sociales no tardaron en aparecer. El descontento social aumentó debido a la desigualdad y la falta de participación. Esto culminó en la Revolución Mexicana de 1910, un conflicto armado que buscaba transformar la estructura social y política del país. También se dio lugar a la explotación laboral, que, a pesar del progreso industrial, la fuerza laboral sufrió condiciones de explotación, con largas jornadas de trabajo y salarios bajos, lo que alimentó a la inconformidad y la injusticia.